Okay. Hello, buenos días. Yeah, my name is John Edgar Alvarez. I'm a student at CSUN, first year Salvadoreño, and the first student to actually get to university. Lo que ya dije es que soy estudiante aquí en CSUN, por eso tengo la camisa ya lista. Estoy representando y eso lo paso a Olga y a Michelle. Hola, mi nombre es Michelle Salcedo, es mi tercer año en CSUN y estoy estudiando comunicaciones y voy a agarrar también un minor en marketing. Yo me llamo Olga y yo voy a CSUN y es mi último año y yo estoy estudiando para ser maestra de educación especial y también comunicaciones. And Michelle, yo y John vamos a hablar de servicios en nuestra área que pueden beneficiar a los papás. No nomás porque nosotros fuimos a esos servicios, pero también para que nuestros niños estén involucrados más en la escuela. Y tengan un mejor futuro para Sí. tener. So, voy a hablar la razón porque me gustó hacer este topic. ¿Cómo a ella le gustó escoger este tema? Este tema para los padres. So, yo crecí con una madre soltera que ella was raising mis tres de nosotros y ella también trabajaba 3 trabajos. Y ella trabajaba para el LAUSD distrito como bus driver y también para de special ed maestra. Y también trabajó con adultos que tenían especiales también. Y fue difícil para ella llevarnos a como a daycare, cosas así. Nadie nos estaba cuidando. So, estos resources nos ayudó a ella y nosotros a salir. Y so, eso es todo. Para continuar, como lo estamos diciendo, es que este programa que le estamos enseñando es que para enseñar para las escuelas como ustedes trabajan en la mañana y en la tarde también y quienes también a los chiquitos. Aquí tenemos unos programas que tenemos aquí para que les ayuden a ellos también, para que ellos se tengan, ya cuando ustedes ya vengan, ya terminan la tarea, ya están disfrutando, ya se lo van a la cama y ustedes disfrutando. Entonces, yo voy a hablar porque yo escogí educación especial. Yo escogí porque mi hermana y mi hermano tiene autismo y mi hermana es, ¿quién conoce lo que es ser bipolar? Sí. ¿Sí? Y mi hermana tiene eso y también tiene esquizofrenia. Entonces yo por eso siempre me pongo yo bien emocional cuando hablo de este tema ya. Yo por eso para mí, yo escogí ser el maestro de educación especial porque yo siento que yo vivo aquí en Pacoima también y para mí Sarah Coughlin es mi familia. Entonces a mí me gusta mucho ayudar a los niños, a los papás y soy bien argüendera y me gusta siempre andar en todo y a la mera verdad. No puedo ganarle eso. Para continuar, yo soy de una familia de 3. Mi papá se murió, tengo mi hermana y yo, y mi mamá trabajaba 3 a 4 trabajos. Y para entretener, to continue, mi mamá me puso a mí y a mi hermana LA's Best, porque vamos a continuar y enseñarle qué es ese programa. Vino y yo, para continuar, no fue la mejor experiencia que yo tuve. Por esos programas, por todo estudiando y todo, me vine a la escuela que yo quería. Y no es no es lo como no estar con amigos y familias con así, para enseñarle a uno how to succeed in life, is what they would say. So if you can, Michelle, could you continue? Okay, so, ahorita voy a hablar de un programa que se llama LA's Best y yo soy un drill team coach. So, ahorita estoy trabajando para LA's Best y es una non-profit organization y it was created for parents who are working and don't know where they're gonna have their children babysat or anything like that, and it's usually located in the school and it's from 2:30 to 6 p.m. Entonces Michelle, lo que tenemos aquí es YDP, YS, y muchos de los niños aquí están en ese programa. Les ayudan con la tarea. A veces hay juegos de basketball o soccer que ellos están involucrados y es casi lo mismo, nomás
en la escuela de ella, este programa LA's Best fue creado por papás, porque papás estaban buscando en cómo hacerle para dejar a sus niños en programas de las escuelas. Como aquí, yo he visto que hay papás que a veces los niños se vienen aquí al portón porque ya se quieren ir a la casa y luego nosotros, como yo, les tengo que hablar y decir, ¿sabe qué? Su hija no se quiere ir al programa. Entonces los papás me dicen, no, mándela al programa porque nomás aquí en la casa se va a venir a sentar y a jugar en la tableta o a jugar aquí y ni me hace caso ni va a hacer la tarea. Entonces muchas veces este programa es para que le ayuden a los niños a hacer la tarea y a estar más involucrados en otras actividades. En otra cosa, así como está diciendo, que este programa está para motivar a los niños a moverse enfrente, no para ir a la casa y solo estar ahí en los sistemas, en las computadoras y cosas así, porque como está en la escuela puede tener aviso rápido para preguntar a los estudiantes o madres o padres o maestros para decirle, mire, no entiendo esto, no puedo hacer esto, y aquí le van a tener la programa. La programa que como están preguntando es el IPEF, comparado al programa que se llama YDP-YS. Los tres programas son igualitos, solo que una fue más creado para de familias y la otra fue creada para... Sí, es estudiantes y es un programa pero creado por el distrito más. Hay otro que se llama Ready Set Go, ¿verdad? Que es Sí, un Ready, Set, Go, sí. Sí. Oh, sí. Como yo estuve en Ready, Set, Go y también estuve en YS porque mi mamá nos dejaba a la escuela como a las 6 de la mañana y yo y mi hermano estábamos esperando ahí desde temprano y nos dejó como a las 6 de la mañana, fuimos a Ready, Set, Go y cuando ese programa ya se terminó, se terminaba como a las 8. Fuimos a la escuela y cuando salíamos de la escuela fuimos al YS. Y sí, ¿Y a qué hora salían? mi mamá nos recogía como a las 5:30. Sí, So, llevan nos 12 dejó horas ahí de desde escuela. las 6 de la mañana Sí. y nos ¿Cuánto tiempo recogió se desde el estudiando? 5:30 de la noche. So, fue muy difícil para ella porque estaba trabajando 3 trabajos. Casi yo también así tuve, pero yo no me quedaba a las 7 de la mañana, no, mi mamá me llevaba. Yo fui a la escuela que está aquí, Community Charter Middle School, entonces ahí entrábamos a las 8:20. Entonces, en ese tiempo, ya ahorita ya entra más temprano, ¿verdad? A las 8:20, entonces, no, yo bien a gusto, pero yo sí me quedaba después de escuela, pero en esta escuela como no es del distrito, sí es del distrito, pero tiene beneficios pocos, pero no, es charter, ajá, no tenemos estos programas. Son programas que ellos hacen locales para sus escuelas, PUC. Entonces, nomás nos quedábamos después de escuela y esos programas sí son buenos, pero por mi experiencia que yo tuve en la charter school, fue algo, para mí, lo mejor que he tenido en mi vida. Pero yo también recuerdo, me gustan los programas que hay aquí porque yo trabajo para una escuela del distrito. Entonces, estoy entre dos, ¿verdad? Entre dos amores. Sí. Okay, so voy a hablar también como ya dijimos esto que it provides supper, sport clubs, como otras actividades como science, arts, crafts y también el Wii. También hacen field trips y también hacemos como homework time, es tarea, tiempo para tarea. So a mí me gusta trabajar aquí. Es como el YS también, ellos tienen todo esto, pero me gusta porque si no tuviera estos programas, no sé cómo mi mamá podía salir, cómo podía, Sacarlos adelante. ya. Sí, pero la única diferencia comparada de ellos es que yo nunca tenía estas. Yo solo me quedé en sports y homework time. Y homework time fue la más importante para mí, yo para terminar todo y ir a dormir tranquilo en la casa. Lo único que a veces oigo de los niños es que no les gusta el snack que les dan. Oh, sí, siempre, todos los días El snack. mis niños siempre dicen, coach, no me gusta huele feo. Que el queso está bien amarillo, Sí, si no está amarillo, está bien tieso. Una de las dos. Sí. Entonces, ahora vamos a hablar de... ¿Sí han escuchado de MEN? Yo conocí mucho al MEN por mi abuelita, porque mi abuelita ya se me está poniendo viejita, ¿verdad? Entonces, no tiene papeles mi abuelita y no es muy difícil para que ella agarre como servicios de HealthNet o Pueblo California, cualquiera de esos. Y fuimos a MEN y ahí ella pudo agarrar sus placas de sus dientes
como $400, 200 la de abajo, 200 la de arriba. Y todo esto cuesta como unos $5,000 por todo el plan. Sí fuimos y buscamos lugares en donde ella donde estaban más baratos y todo, pero una señora le recomendó mucho Men. Entonces cuando yo iba y la llevaba a su cita, sí los tardan a uno bien mucho, ya, desde las 8 como hasta la 1. Salíamos, y yo pues me quedaba ahí a ver, mi abuelita ahí metida con el doctor y yo me salía, porque no me dejaban entrar. Y yo me salía y nada más estaba caminando y me quedaba viendo que hay como tiendas de segunda y luego hay como también, hay como una tiendita chiquita. Y venden Oreo. Las Oreos a mí me gustan mucho, pero están bien caras. En las Food Life están a 2 por 5. Y ahí estaban a $1 el paquetote, a veces a 2 por $1. Y yo me surteaba todas las Oreos. Entonces yo ahí le llevaba a mi mamá mandado. Y también el nido y el centro de amistad fueron servicios que mi hermana fue para su discapacidad que ella tiene. Y Hathaway. ¿El centro de amistad es muy similar al nido? Sí, son muy similares los dos. Como si hay que suponer que hay un niño que quiere ser evaluado o ocupa ayuda, pero aquí en la escuela no está la psicóloga todos los días para que ayude a ese niño, los refieren a esos centros. En el nido hacen grupo de padres cuando los refieren que tienen problemas con trabajo social y Sí. que les quieren quitar a los niños. Ajá, como aquí tenemos a Vera. Ya ve que Vera cuando hace su SST, que es la junta que todos los papás se vienen y hablan de cómo está su niño y cómo les pueden ayudar. O si no, ella los refiere al centro de amistad o el nido. Y el centro de amistad lo conozco más que el nido porque aquí en el centro de amistad, cuando estaba más chiquita y mi hermana se estaba desarrollando su discapacidad, íbamos en familia y nos daban terapia a mí, a mi hermano y también en Hathaway. Entonces supimos cómo comunicarse, y como mi hermana tiene 25 años y yo estaba más chiquita, no sabíamos lo que estaba pasando a mí. Ya ve, uno en ese momento piensa que, nomás es bien berrinchuda, es esto y es otro, pero ya después en nuestros centros ya fuimos viendo que ella empezaba a ocupar medicina y se fue desarrollando más y nos ayudaron mucho en estos centros también. Y pues en Girls Club está aquí en la Venice y Glenox, también ese centro les ayuda y viene. Yo he visto que viene como una señora, vienen dos señoras, una morenita y no sé otra señora que viene, y viene y los recoge y los lleva al Boys and Girls Club. Y ahí se quedan como hasta las 6 también. Es igual que YDP y LA's Best, nomás afuera de la escuela. Y ahí sí cobran. Y ahí sí cobran, sí. Como el men, yo Ayudas con la tarea y todo ahí. Sí, también. Solo que como dicen ustedes. sí, bueno, a veces. Pero por eso tenemos LA's Best y Guayas. Bueno, y también por eso tenemos todas las otras comunidades, no se debe solo quedarte con una. No se preocupen. Como I volunteered también a Men cuando estuve en el high school, adoptamos una familia de Men porque yo quería como a dar para atrás. You know, so agarramos como dinero, juntamos dinero y agarramos como cobijas, juguetes y ropa para una familia. Entonces, esta página es de lo mismo, de los que les estaba platicando que el nido y el centro de amistad de Hathaway le ayudaron a mi hermana. De Hathaway, ella todavía sigue yendo porque ahí le siguen ayudando. Con que tenga su plan médico, en Hathaway le ayuda. En el centro de amistad es más como para niños más pequeños. Como a los 18 ya búsquenle por su lado, ¿verdad? Y el Hathaway, mi hermana todavía va una vez a la semana y le llega su medicina y todas las terapias las sigue igual como que si todavía estuviera chiquita, como de chiquita ya tuvo que pasar por todo eso y todavía Hathaway la sigue ayudando. This group has helped her family most of the times. Como le ha ayudado, como su hermana le ayudó, el hermano lo miró y vino con el mismo programa. Olga también sabe de ello, como está diciendo. Es un grupo que le ayuda cada estudiante, cada niño, poco por poco. Ay, no les dije, yo vivo aquí en Habitat for Humanity, entonces también Habitat me ha ayudado mucho, porque ya haga de cuenta que hicimos nuestras casas, ¿verdad, Feli? Desde el 99 y nos movimos como al 2005. Entonces yo vivo aquí en mero frente de McLean Middle School, donde está el barandal blanco. Ellos hacen sus casas supuestamente con puras donaciones. Sí. Y lo único que piden ahí en las casas es de enganche, provean 1 horas de servicio. Ajá. No,
¿Pero dónde vives? ¿Enfrente de la maestra? En mero enfrente, donde está el barandal blanco, ya ve que hay unas casillas. Están los condominios, están los condominios al lado. Son condominios. Sí. Ahí al ladito. Ok. Sí, Oye, no, nomás que, perdón, la entrada de con ellos es por la pieza, Sí. pero se comunican. Ah, y luego, lo que apenas nos dimos cuenta, mi papá trabaja de security allá por Bel Air, en un templo de judíos. Y luego nos estábamos dando cuenta que ese templo de judíos fue el que nos dio las donaciones para nuestra casa. Y era, qué mundo tan chiquito, ¿verdad? Sí. Apenas nos dimos cuenta. bueno, hay todos los programas que hablamos, también tenemos los programas de la Recreational Parks, que cuando no pueden venir, no pueden estar aquí en las escuelas, aquí hay otros lugares que pueden ir, pueden hacer Summer Camp, Sport Camp y Culture Club. Estos son afuera de las escuelas, o si no pueden estar aquí. Y o si cuando están aquí, pues, y cuando vienen por deportes, como Michelle dijo, una sport show, ellos van a estos lugares para estar afuera, más libres, más para hacer sus jump kicks y todo lo que ellos pueden hacer. Michelle le puede también explicar también la misma cosa. Oh, sí, pues te voy a decir que cuando estuve chiquita, mi mamá puso a mi hermano en soccer, en ¿cómo se llama? Fútbol. Y no tenía que pagar porque muchos padres se juntaron juntos y como hicieron un equipo. So, sí recuerdo que le ayudó mucho porque es algo que pueden hacer como en el sábado y domingo, que los hijos se salgan y hacen deportes, porque deportes me ha ayudado mucho a crecer. Yo estuve en drill team, en elemental, y tengo recuerdos que me voy a llevar por toda la vida. Yo Y estuve- ahora es maestra de drill team. Ya, ahora soy maestra de drill team. So, sí me gusta mi trabajo y los niños que trabajo, porque me recuerda cuando yo estuve chiquita. Yo estoy en la Sports Clinic, yo estoy en la Judo. Y Judo es para self-defense, y como ahí dicen todo lo que debo hacer. Y también tengo unos compañeros que también hacen skateboards, bikes y todo eso. Ellas, de verdad, para ir con honestidad, son future groups también, o sport groups. I really wish I was in the cooking room. So, hice mi research y encontré como 4 parques que están como cerca Cerca del área. Ya, cerca de la área. So, me enseñó que estos parques han tenido como deportes y eventos para los hijos y padres, que pueden ir en el fin de semana o cuando hay como Navidad está, approaching. So, van a tener cosas allí. ¿Qué dicen? Estos están medios lejos, ¿verdad? Aquí está, se les olvidó poner el Humphrey Park, es el más cerquita que nos queda. El más bueno. El más bueno, Claro. porque no sé si conocen a mi tía Laura, la hija de Paula y de Pablo. Ella lleva a sus niños ahí todo el verano y les dan allí. Yo sí he ido unas veces a verlos jugar y a veces nomás me quedo porque les dan comida a todos los niños en la noche y ponen música y los involucran todos, entonces es muy buenas cosas que hacen Y hay en el clases verano. de natación también. Y sí, Ah, ajá. Sí, Yo la que también. tienen locaciones ahí con como sus buildings, ahí van a tener esas locaciones para natación, gym, o como le digo, judo, karate, cualquier otra cosa. Yo también te iba a decir también que también fui a clases de natación cerca del Richie Valens. Sí, ahí donde fui. Pues es que los prepararon bien, ¿verdad? Oh, No, yo de Es que- Es que eso fíjate, cómo tu mamá supo aprovechar el tiempo, porque Sí. si los dejó exactamente donde los podía dejar, ujú, y les dio la oportunidad a ustedes de crecer ujú, en muchos aspectos. ujú. Entonces eso es bueno, si sabemos aprovechar lo que la comunidad nos ofrece. Sí, por eso tenemos como diferentes aspectos, como lo de ella, de su mamá, lo mío, lo de mi hermana y mi hermano, y lo de él, como él, que su papá se le fue muy joven y aquí está Yo todavía. pienso que muchos papás por ignorancia piensan que sus hijos están más seguros encerrados en su casa, Sí, ¿verdad? Es erróneo. Sí. It's a wrong error, but Sí, porque ellos o se la pasan en la tecnología jugando o se salen a la calle.
Sí, luego estos niños bien chiquitos que andan en la calle Sí. sin dirección porque sus padres están trabajando. Por eso, En vez de poner. gracias a Dios que fuimos 3 de nosotros porque los 3 nos dejaban. Y 3 estaba, cuida a tu hermana, cuida a tu hermano. So nos Los hacía responsables Sí. de todos de todo. Ujú. Entonces, estos fueron los servicios que nosotros usamos. Como tenemos que poner es la website sources, como We're forced to. cómo agarramos nuestras ideas y todo lo que estamos haciendo fueron de estos websites. Porque nuestra maestra nos dijo que pongamos todo lo que hicimos de, ¿cómo se dice cuando hacemos un works cited? Ajá. Para terminarlo con todo como teoría. Sí, de dónde agarramos toda la información para que no se mire que la copiamos. Aquí están para la maestra. To finish it off, we thank you guys taking a little bit of your time to come to us, to at least look at the research we did, and have a little more of an idea of what we've done. En otras palabras, gracias por viniendo, ayudándonos cada uno para oír nuestros cuentos y cómo pueden ayudar a sus chiquitos y a los chiquitos para continuar con esto. Y recomendar. Y recomendar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, están haciendo un buen trabajo.